Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde o noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sean ustedes bienvenidos, hermanos. Lo que viene a continuación es un extracto del estudio bíblico en Facebook, así es que si no me sigues en Facebook, estás cordialmente invitado. Todos los días estudios bíblicos a las 21:30. Realmente comienzo 15 minutos antes para tener un momento de conversación con aquellos que se van incorporando a la transmisión. En realidad de domingo a viernes, los días sábados simplemente son los días que no estoy realizando estudio. El resto de la semana, 21:15 o 21:30, como tú gustes. Y lo que viene es el estudio del capítulo 10 y estudiamos el capítulo 11 también. ¿Por qué tiene relación? El título, Pablo defiende su ministerio. Y continúa en el capítulo 11 hasta el versículo 15. Y luego, sufrimientos de Pablo como apóstol, que de alguna manera es el respaldo al mismo título que tiene que ver con el ministerio de Pablo. Muy probablemente dejaré en 2 videos el capítulo 10 con todo ese título y posteriormente el otro título con relación a los sufrimientos de Pablo como apóstol. Fue un estudio precioso y sin lugar a duda va a ser de bendición el compartirlo contigo. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 1, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alergia hoy día no sé qué me pasa, hermano. Me tiene un poco loco. Bueno, el título es La defensa. Pablo defiende su ministerio, ¿sí? La defensa del ministerio de Pablo, principalmente porque habían estado ocurriendo cosas en Corintio, habían habido ciertos comentarios, ciertas situaciones que a Pablo le desagradaban un poco, chisme, cagüín, por no decir otra cosa en buen chileno. Como lo sé, es simple, porque Pablo acá corrige esta situación. Y dice así: Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros. Fíjense lo que dice: yo estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros. Más ausente, soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Fíjense los comentarios, en buen chileno, el cagüín, el chisme contra Pablo por esta situación. Principalmente porque hay quienes decían que Pablo, o aquellos que estaban con Pablo, ¿sí?, andaban en la carne. Pablo, que queda para el resto, hermanos. Y dice, pues que cuando esté presente, no tenga que usar aquella osadía. O sea, soy osado cuando estoy ausente, pero soy humilde cuando estoy presente. O sea, ruego y espero que no me hagan usar esa osadía delante de ustedes. Con algunos que resueltamente, o sea, de lengua suelta, de lengua loca, sin detención, sin retención de aquella lengua loca, osan de decir que andamos en la carne. 10:3. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa eso, hermano Cris? Esto es carne, ¿sí? Nuestro cuerpo. Esto es cuerpo, es carnal. No obstante, el que estemos o seamos, recordemos que somos cuerpo, carne, alma, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿sí?, nuestros pensamientos, nuestro corazón, y espíritu, que es el aliento de vida que Dios nos da, ¿sí? Y eso nos hace uno, un solo ser. Uno solo. Así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, un Dios. Cuerpo, alma y espíritu, un Cris, un hermano Cris. ¿Sí? ¿Se entiende? Y aunque andemos en la carne, porque es necesario ¿para qué? Para vivir, para caminar, para hacer nuestros quehaceres, cumplir nuestras responsabilidades en este mundo, dice Pablo, no militamos según la carne. ¿Qué es militar según la carne? Vivir bajo la dirección de la carne. ¿Qué es vivir bajo la dirección de la carne, hermano Cris? Simple. Es complacer todos los deleites que mi carne desea. ¿Cómo qué? Flojera, gula, ver película, todo lo contrario y que en muchas ocasiones nos lleva a el pecado
y todo lo contrario es lo que tiene que ver con la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque vivamos en este cuerpo inmoral, pecador, ¿sí? No nos dejamos guiar, no nos dejamos guiar, llevar, no andamos pecando abiertamente, sino no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ayer me hacían esta pregunta con relación a qué poder tenemos nosotros, les ministraba con relación a ello mismo, y que nosotros como humanos no tenemos ningún tipo de poder, hermano, ninguno, cero. Pero nuestras armas, todas, que además lo estudiaremos también en Efesios, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿sí? Porque el poder proviene de Él, en Cristo Jesús, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vale decir, y mira lo que dice en la Nueva Versión Internacional, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, en estricto rigor, es redundante al decir que cualquier manifestación contraria al conocimiento que es la palabra de Dios, ¿sí? Todas nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios, para derribar cualquier tipo de argumento satánico. Que Jehová lo reprenda. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En este versículo, hermanos, hay un misterio tremendo. Hay un misterio tremendo. Que nosotros no podemos entenderlo. Y de manera superficial se entiende el hecho de derribando argumento, toda altivez y cualquier pensamiento, cualquier palabrería de alguien contra el conocimiento, contra la palabra de Dios, contra cualquier tipo de argumentos derribados, ¿sí? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y eso por medio de qué? Por medio de las herramientas, hermanos. Pablo le describe en el versículo anterior, en el 4, mediante todas las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué digo que hay un misterio grande en estos versículos? Porque la palabra nos enseña que la forma en como nosotros cambiamos nuestro proceder en la tierra, como hijos, como siervos de Dios, va a ser el resultado de lo que nosotros alimentemos, en estricto rigor. Si nosotros vivimos en la carne, deleitando nuestra carne, con flojera, con placeres, con comodidades, dejándonos guiar, como el mundo nos quiere llevar, no vamos a vivir guiados por el Espíritu Santo porque estamos alimentando la carne. Si nuestra carne es menguada, si abatimos nuestra carne, aquellas cosas que nos producen deleite, placeres y que por lo general también están asociadas al pecado, y vivimos bajo la dirección del Espíritu, vale decir, ayunamos, nos santificamos a través de la palabra, tenemos una relación a diario con Dios, estamos en oración, nuestra forma de vivir va a cambiar. ¿Por qué? Porque al estudiar la palabra de Dios y tener una relación con Dios, ¿sí? Una relación significa, yo le digo todo lo que siento a mi Señor, le cuento todos mis afanes, los problemas, situaciones, proyectos, cualquier situación, ¿sí? A diario, pero también yo estudio la palabra. Y la palabra dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando nosotros somos avasallados, hermanos, por todos los medios de comunicación, por Hollywood a través de las películas y series de televisión, a través de los diarios, a través de la farándula, a través de las diferentes redes sociales que existen, nos están introduciendo un montón de información en la cabeza que los poderosos quieren que nosotros tengamos para actuar como a ellos les interesa. Se dice por ahí que nos quieren tontos, entretenidos, jaja, distraídos y completamente incultos. O sea, entre menos sepamos, la manada es más fácil gobernar. Y mejor aún, cuando se infunde miedo, ¿sí? Piel por piel, todo lo que tenga el hombre, este dará por su vida, dice en Job la palabra. Por lo cual, una manada, ¿sí? Como individuos podemos ser inteligentes, pero una manada, hermanos, por eso la palabra nos enseña que nosotros somos como ovejas, porque en verdad somos así de tontos. Las ovejas son tontas, hermano. Es el único animal que necesita ser guiado por un pastor.
Y si se siente ofendido, perdónenme, pero la palabra nos enseña eso. Y mi pastor es mi Señor, y tengo un buen Señor. Y muchas veces somos porfiados y nos descarriamos. Pero la forma de ser transformado, la forma de cómo caminar en este mundo tiene que ver por cómo mi entendimiento es transformado. Y la única forma de ser transformado de gloria en gloria tiene que ver con la renovación de mi entendimiento, vale decir, de no ver las cosas como me las han explicado, de apagar de pronto la tele, de cerrar un poco las redes sociales y leer más la palabra, para que la palabra de Dios, que es el diseño original de nosotros, me transforme mi forma de pensar y voy a ver las cosas de diferente manera. Voy a preocuparme más de un otro, más que de mí. Voy a empezar a practicar la piedad, a practicar la misericordia y ser transformado por medio de esa situación. Bendiciones a mi tío que aparece por acá por el chat. Cariños. ¿Me explico? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Bueno, en Efesios también la vamos a abordar un poco más profundo esto. Derribando argumentos, hermanos. Y cuando digo que acá hay un misterio tremendo, que yo de cierta manera estoy tratando de hacerles entender, pero para nosotros entender esto, la profundidad de lo que esto significa, de verdad que son aguas muy profundas. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Tanto al predicarle a alguien como a nosotros mismos, hermanos. Sí, porque aquí Pablo está hablando de una lucha que está teniendo con aquellos que hablan en contra de su apostolado. Por eso el título es Pablo defiende su ministerio, porque hablan de él como si él hubiese estado viviendo en la carne, pero él dice, ando en la carne, pero yo no milito en la carne, ¿sí? No ando bajo la dirección de la carne, sino vivo bajo la dirección del Espíritu. Y tengo armas que derriban todo tipo de argumento, altivez y que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, la forma en que como uno debe confrontar a aquellos que de pronto vienen con argumentos en contra de la palabra es con palabra. ¿Por qué, hermano Cris? Simple. Básicamente por el hecho de que es la palabra la que tiene espíritu, es la palabra la cual es una verdad absoluta y es a la palabra de Dios a la cual los demonios tiemblan, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Entonces cuando una persona no es capaz de comprender es porque lógicamente no tiene el Espíritu Santo, pero va a ser el Espíritu Santo quien quebrante el corazón de ellos por medio de ¿qué? De la locura de la predicación. Entonces nuestro deber es convencerles a través de la palabra de Dios, ministrando sus corazones. Y así Dios nos usará. Por eso Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia, o sea, según lo que hay delante de nuestros ojos. Todos lo vemos así. Por muy profeta que seas, quien sea que tú seas. Hermanos, cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, después de Saúl, cuando había ya sido descartado Saúl, y Samuel aún lloraba a Saúl, Samuel va a la casa de Isaí, padre de David, y empieza a llamar a uno por uno a sus hijos, y Jehová Dios le decía, no es ese, porque tú ves lo que hay delante de sus ojos, de tus ojos, mas yo veo lo que hay en su corazón. Es Dios quien discierne nuestros pensamientos, lo más profundo de ellos y nuestro corazón, hermanos. Es Él quien discierne lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, cuando dice Pablo, miráis las cosas según la apariencia, es que en muchas ocasiones lo que se ve por delante no lo es todo. No es ni siquiera un ápice de lo que Dios va a obrar en el corazón de un varón de pronto. Y acá está ocurriendo eso. No sé qué situación, no sé qué ocasión dio Pablo para que algunos hermanos en Corinto pensaran siquiera o simplemente con un corazón completamente turbado de que Pablo andaba en la carne. Completa y absolutamente errado, por cierto. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, si alguno cree que es cristiano, está diciendo Pablo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad,
la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no aparezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dice, miren los cagüines, miren los chismes que habían en Corinto contra Pablo. Fíjense, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Nueva versión internacional, en estricto rigor, dice, pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. O sea, el chisme en Corinto era, Pablo es duro y amedrenta y amenaza por carta y puede parecer duro. Claro, en la primera carta a Corinto, Pablo fue súper duro, fue súper tajante. Y hay quienes dicen, porque ya le conocían, recordemos hermanos, ¿sí? Fue Pablo, entre otros quienes fundamentaron la palabra en el corazón y fueron ellos quienes pusieron el fundamento de Cristo Jesús en sus vidas. Porque a la verdad dicen las cartas son duras, es porque la carta que había escrito era dura, pero probablemente Pablo había sido muy humilde, muy cariñoso, muy cercano, muy afable con cada uno de ellos. Y no les caía en su cabeza cómo Pablo era uno en cartas y en persona era otro distinto. Mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Afírmense, hermano. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a comportarnos con algunos que se lavan a sí mismos, pero ellos, mintiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Miren lo que dice Nueva Versión Internacional. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con alguno que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Hermano, nuestra comparación es ¿con quién? Cuando nosotros somos miembros de una congregación, de una iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, hermano, no se compare con el que está al lado. No se compare, es más, si en algo puede rescatar los buenos ejemplos de su maestro, de su pastor, de su líder, hágalo, ¿sí? Los líderes tienen la responsabilidad de decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo lo dijo, ¿sí? Esa es nuestra responsabilidad, ya le ministré anteriormente con relación a guardar el testimonio, de ser buenos ejemplos, de ser buenos administradores de la multiforme gracia en Cristo Jesús que nos fue otorgada y que eso nos hace ministros competentes, dice la palabra. En nuestro deber, en nuestra obligación, el que nosotros tengamos la posibilidad de decir, imítenme como yo imito a Cristo. Sí, quienes están a la cabeza, quienes son líderes. A la cabeza del cuerpo es Cristo, pero quienes están adelante liderando, guiando, ¿cierto?, las congregaciones. Pero nuestra responsabilidad, nuestros parámetros, hermanos, no son nuestros líderes. No es ni siquiera nuestro pastor. Si en algo podemos ver sus ejemplos, sigamos esos buenos ejemplos. Porque malos ejemplos también vamos a ver. Somos humanos. Y muchas veces andamos en la carne y muchas veces somos malos ejemplos. Por tanto, sigamos esos buenos ejemplos de aquellos varones o mujeres, ¿sí?, que Dios ha puesto por delante para guiar nuestras vidas, para disciplinarnos, para ayudarnos, que están al servicio nuestro o que están al servicio de la congregación, del cuerpo de Cristo. Pero nuestros parámetros no son ellos, hermanos. Nuestros parámetros no son ellos. Nuestros parámetros tienen que ser ¿quién? Cristo Jesús. Cristo es nuestro mayor parámetro. ¿Sí? Podemos rescatar un montón de ejemplos de Pablo y claramente están acá y es un ejemplo para nosotros. Y Pablo lo dice a las iglesias, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Porque el corazón transformado en Pablo fue la transformación de una confrontación de Jesucristo camino a Damasco en el Saulo, transformándose en Pablo, pequeño, y viviendo y muriendo por el Evangelio para la gloria de Dios. Entonces, nuestros parámetros de comparación, hermano, no somos nosotros, por ningún motivo. No somos nosotros. Tiene que ser nuestro Señor Jesucristo siempre. ¿Sí?
Es por eso que, y lo he dicho un montón de ocasiones, la iglesia, la labor fundamental, labor número uno es enseñar a la congregación, ministrar, servir a Cristo, hermanos, a Cristo. Todo mensaje tiene que ser cristocéntrico en todo tiempo. La iglesia tiene la obligación de darnos a conocer cómo es Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del caminar de los varones, del pastor, de aquel que está liderando la congregación. ¿Por qué? Porque si no me enseñan palabra de Dios, ¿yo cómo voy a saber cómo es Dios? Si yo no conozco a Dios, ¿cómo voy a adorarle en rectitud? ¿Cómo voy a adorarle en justicia? ¿Cómo voy a adorarle en verdad si no conozco a Dios? Por eso normalmente en mis redes sociales, a través de Reel, Short, que subo constantemente, hermanos, subo los atributos de Dios, la multigracia del Señor, y que muchos de esos atributos son comunicables, vale decir, nosotros debemos poseerlos. Se nos ha comunicado a nosotros a través de Jesucristo por medio del Espíritu, y además capacitado en dones espirituales que son mucho más sobrenaturales, ¿sí? No son algo natural, sino algo sobrenatural que Dios nos otorga para ministrar a la iglesia. Pero nuestros parámetros siempre tienen que ser Jesucristo. Y la iglesia tiene que enseñarnos y llevarnos a los pies de Cristo. Pero para hacernos madurar, hermanos, para que cada uno vaya creciendo en el conocimiento de Dios y para que nuestra fe también vaya aumentando. Recordemos la parábola de la semilla de mostaza. Dice que la semilla es pequeñita, la más pequeña de todas, pero crece a tal punto que termina siendo un árbol frondoso y en la cual vienen aves del cielo y posan sobre ella, poniendo su nido. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué nos significa a nosotros? Que así debemos ser como cristianos. Que nuestro crecimiento tiene que ser tal, que nuestra fe tiene que crecer de tal manera que el día de mañana, ¿sí? Porque al principio ¿qué hace una semilla? Tiene que morir, hermanos, tiene que morir, ser enterrada para crecer. También les ministré este mensaje precioso. Luego de que empieza a crecer, tiene que ser protegida, tiene que ser cuidada hasta que tome fortaleza, hasta que sus raíces lleguen profundamente, cosa que bien alto crezca también y frondosa y natural y verde, ¿sí? Con todos los nutrientes que eso significa. Entonces hay una preocupación de uno. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo soy bastante grande, ¿sí? Maduro espiritualmente y puedo dar cobertura a otros mediante ¿qué? Mediante la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. En la predicación, en el ministerio que cada uno tenga, a través de los dones que Dios impartió en nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad, pero nuestra forma, nuestros parámetros siempre tiene que ser Cristo. Hermano, soy pequeño, quiero ser como mi pastor. Y ahí no está mal, está bien. Sigue todos los buenos ejemplos de tus pastores. Sigamos todos los buenos ejemplos de nuestros líderes. Sigamos siempre aquello y busquemos esos buenos ejemplos en aquellas personas que están por delante, que Dios puso por delante. Pero no podemos compararnos en nosotros mismos. Y Pablo acá lo está diciendo. Como algunos se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Hermanos, la palabra de Dios es un espejo. ¿Quieren tener un buen espejo de cómo son? Porque la palabra dice, nos vemos en un espejo y nos olvidamos del cómo somos, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos muestra cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras debilidades, dónde están esos pecados ocultos en nuestro corazón, en qué estamos errando, porque el Espíritu Santo nos va a contristar, nos va a quebrantar, hermanos. Si están teniendo algún pecado que a lo mejor no es visible, alguna debilidad, alguna situación que a lo mejor Dios está tratando con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, la palabra nos va a enseñar. Toda la palabra en general. Primera de Juan es una carta preciosa en la cual habla de algunos de los atributos que tiene Dios, atributos que son comunicables y que deberíamos tenerlos nosotros. Por ejemplo, Dios es amor, Dios es luz. Si Dios es luz, no hay tiniebla en él. ¿Qué hay en nosotros? ¿Andamos con cosa trucha por ahí? ¿O andamos a la luz? ¿Queremos que todos vean nuestra forma de vivir? ¿O andamos simplemente con misterio, en tinieblas? Entonces, Primera de Juan es una buena carta como espejo en la cual habla la palabra de cómo es Dios y qué es lo que nos exige Dios a nosotros. Entonces, tenemos que ser juiciosos nosotros, no como estos que estaban hablando en contra de Pablo, no como aquellos que se comparaban entre ellos, sino que nuestra comparación tiene que ser Cristo, nuestros parámetros tienen que ser la palabra de Dios y nuestro ejemplo máximo es Jesucristo. 10:13. Pero nosotros no nos gloriaremos
desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo le está recordando que fueron ellos quienes cimentaron el fundamento de Cristo Jesús, el Evangelio. Las buenas nuevas de que Cristo, de que por causa del pecado estamos muertos y por causa de la muerte somos malditos, hermanos, por causa del pecado. La ley lo que muestra es lo malo que somos como seres humanos. Punto. Que estamos completa y absolutamente desarraigados de la gloria de Dios, destituidos de una relación cercana, pero que por medio de Cristo Jesús, al reconocer lo que Él hizo en la cruz, al reconocer lo que Jesucristo hizo al ser quebrantado, al ser aplastado por el juicio y la ira de Dios por nosotros, varón perfecto que cumplía absolutamente todos los mandamientos de Dios y se entregó por nosotros, nos redimió, hermanos. Al redimirnos, no somos culpables de juicio. No lo somos. No porque no seamos malos, no porque no pequemos, no porque erremos, sino porque Él pagó el juicio. Él pagó esa culpa que nosotros debíamos pagar y que debemos pagar al día de hoy. Eso se llama gracia, una gracia inmerecida, que no hay nada que nosotros debamos hacer o tengamos o podamos hacer incluso. Hermano, nos faltarían vidas y eternidades, por lo menos para cumplir en algo, y si es que lo que Cristo hizo por nosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar. Nosotros fuimos quienes les predicamos, dice Pablo. Nosotros fuimos quienes cimentamos estas buenas noticias en el corazón de Cristo en ustedes. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. 16. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares de más allá de vosotros. Ciertamente se hizo, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Situación por la que Pablo también escribe Romanos, que a pesar de que está antes en el Nuevo Testamento, Romanos fue escrita después. Y en Romanos lo dice, que él no quiere construir sobre fundamento ajeno. Y es el motivo del por qué Pablo predicó a otros lugares fuera de aquellos lugares los cuales alcanzaron el resto de los 12 apóstoles. Pablo llegó a otros lugares donde además su ciudadanía romana le permitía alcanzar y que además tenía ciertas posibilidades, por llamarlo de alguna manera. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Eso gloriarnos, hermanos, no es en términos de altivos, soberbios, sino el sentir alegría, el sentir gozo, el sentir el amor que sentía Pablo por aquellas iglesias que él fundaba en Cristo Jesús y que Dios lo llevaba a distribuir el Evangelio y a predicar la palabra de Dios. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. 18 y último versículo de este capítulo 10. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y esto lo dice la palabra, hermanos. Lo dice además el Padre Nuestro. Dice que entremos en lo oculto, donde nadie nos ve, en lo privado. Y nuestro Padre que ve lo privado, donde nadie lo ve, donde nadie lo escucha, pero Él ve todo y conoce nuestra conciencia, nuestro corazón, conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Dice que Él nos exaltará en público. ¿Buscamos eso? Bueno, si busca eso, si busca fama, si busca aplausos, entonces humíllese en lo privado. ¿Sí? Que por otra parte la palabra nos enseña que primeramente el reino de Dios y su justicia es lo que tenemos que alcanzar, porque el resto va a ser añadido. ¿Qué es el resto? No lo sé, hermanos, no me interesa. Yo busco la justicia de Dios. Es por eso que sirvo, es por eso que vivo, es por eso que respiro, en gratitud a nuestro Señor. Es así como tenemos que vivir diariamente. Esa es nuestra responsabilidad. 2 Corintios 11:1, continuando el tema anterior, que continúa hasta el 15. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
os he desposado con un solo esposo, vale decir, los casó con Cristo, eso está diciendo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Santidad, hermanos. Eso nos exige, eso nos pide el Señor. Gracias, hermanos, por el apoyo en Facebook. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, nuestra responsabilidad es estar atento, someter nuestros pensamientos a la palabra. Siempre les ministro lo mismo. Cuando escuchen una palabra, donde sea, quien sea, estén con quien estén, tomen esa palabra para sí. ¿Sí? Tómenla para ustedes. No la tomen como, esta palabra es para el hermano que está acá al lado. No, hermano, seamos humildes. Que la palabra nos hable, que Dios nos ministre, que sea quien nos exhorte y que veamos y pesemos nuestros pensamientos, ¿sí? Los pensamientos que estemos teniendo y llevémoslos cautivos, hermanos, a la obediencia de Cristo. Vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Miren lo que está ocurriendo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, quien sea, hermano, quien sea que venga a predicarles de otro Jesús, dice Pablo, o si recibís otro espíritu, ese espíritu es con minúscula, el único espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, la presencia de nuestro Dios, de nuestro Creador. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, yo no sé, sinceramente, no sé qué pensamiento, no sé qué comentario habían con relación a la tosquedad, tosco, como se le mencionó en los versículos anteriores, torpe tal vez. Hermanos, sí. Miren, a mí, ¿saben qué? A mí me da la impresión con relación a este chisme y con relación a lo que Pablo fundamenta con relación a, pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Hay personas que tienen la facultad, se lo voy a comentar por ejemplo. Una de las diferencias que tengo con mi hermano Alex. Mi hermano Alex le encanta escribir este cabezón, pero es cabezoncísimo. Luego tiene una capacidad de escribir, redactar y le gusta mucho. A mí, hermanos, no me agrada. No me gusta escribir. Hermano, si usted chatea conmigo y quienes he conversado con ustedes en muchas ocasiones, ciertamente sabrán, y muchos probablemente digan amén, ante el hecho de que cuando me escriben yo prefiero enviarles audio, hermano. Es mucho más rápido. A mí la lectura me retarda un montón. Y aparentemente en Pablo ocurre esto. Digo aparentemente, no lo sé. Probablemente sea la situación de que Pablo al momento de hablar tal vez haya sido tosco. No tenga la fluidez con la cual a lo mejor al momento de escribir podía hilar ciertas palabras y era usado mediante el Espíritu Santo. Recordemos que las cartas que escribió Pablo, no escribió Pablo, se las escribieron, pero que Pablo dictaba, sí, audio, dice hermana Natalie, Pablo las dictaba, ¿sí? Y a lo mejor esa era su habilidad y tenía más facultad de hacerlo que, qué sé yo, predicar, hermano. No así Pedro, por ejemplo, que Pedro, hermano, no solo era apóstol, sino era un tremendo evangelista. Lo podemos ver al momento en el hecho donde predica y se convierte en 3.000, se convierte en 5.000 y ciertamente otros más también, porque tenía esa habilidad, tenía ese don que Dios le había dado. Probablemente Pablo no tenía esto y es por eso que además con su corazón maravilloso de ser un padre para muchos de los cuales le cimentó el fundamento que es Cristo Jesús, lo haga parecer una persona tosca de palabra. ¿Sí? Hay quienes, hermano, y de verdad que hay quienes tienen un corazón precioso, son maravillosas personas, ¿sí? Dan ganas son cariñositos, hermano, son ositos de felpa, pero por más que quieren mostrar a lo mejor el momento de hablar, de predicar, no pueden hacerlo. No pueden, porque no es su don, porque no es su talento, etc. Tal vez Pablo haya sido eso.
Pero las cartas que dicta, la lectura que tiene, hermano, a mí me encanta la forma en cómo Pablo escribe. Me encanta. De la forma en cómo amontona y es redundante, es fascinante. Muy directo en lo que decía, no con palabras muy rebuscadas a lo mejor. Y no solo, y imagínense, no solo las cartas eran tremendas. O sea, la obra que Cristo hizo en el corazón de un hombre como Pablo, con ese celo que tenía, mal fundado, erróneamente, legalista, religioso, lo direccionó. ¿Quién era? El mismo como era, lo redireccionó correctamente hacia lo que Cristo quería obrar en él. Y eso es maravilloso. Por eso dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y no lo era, ciertamente no lo era. No por nada Dios le revela y lo lleva al tercer cielo y le da tremendas revelaciones. Que además de manera muy humilde Pablo dice, conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu. Y habla de otro, de la revelación que Dios le entregó a otro para no enaltecerse ni engrandecerse él. Y la responsabilidad que él tenía. Pero no solo eso, hermano, no solo el conocimiento, no solo las cartas, sino los hechos. De la forma en cómo entregó su vida a Cristo, de la forma en cómo Dios transformó el corazón de un hombre como Saulo de Tarso, que significa el grande, a Pablo, que significa el pequeño. Es de la misma manera en cómo Dios puede transformar nuestras vidas. Es de la misma manera ese Dios todopoderoso que actúa hoy también. Dios es inmutable, hermanos. La inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia, que sus promesas son certeras, que no van a cambiar. Él es verdad, Él es veraz, Él es justo y va a cumplir lo que Él prometió. Si hay promesas que no son condicionadas, las va a cumplir. Si hay promesas que son condicionadas y nosotros cumplimos las condiciones, Dios lo que promete lo cumple. Y por lo cual hoy día te digo, hazte responsable, hazte cargo y toma para ti todas las promesas que Dios tenga, con relación a enfermedades, a maldiciones, con relación a cualquier tipo de situación que estés viviendo, tómala en el nombre de Jesús. Si hay una enfermedad de por medio, Dios nos da esa autoridad de fe, el don de fe en Cristo Jesús. Hermanos, en su palabra servimos a un Dios poderoso. Aunque sea tosco en palabras, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, o sea, en vano. Miren, nueva versión internacional. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlo a ustedes? O sea, estoy pecando, estoy errando yo al humillarme para sentirme orgulloso de ustedes, para engrandecerles a ustedes, predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente. Recordemos el problema que tenía Corintio, hermanos. Recordemos el problema y que no quería ser agravoso, no quería incluso que ante el derecho que tenía de, si yo soy parte de ministrarles, de servirles en lo espiritual, ¿será gran cosa también recibir de ustedes lo económico, lo material? Pablo lo dice y no lo hace, pudiendo hacerlo, porque el que vive del ministerio, el que vive como ministro de Dios, el obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. Ya esto le he ministrado, hermano, no quiero profundizar en esto. Están los estudios pasados, aquellos que no lo saben, pueden ver los estudios pasados. Sin embargo, Pablo no lo hace, simplemente. Y aunque pasó penurias, hermano, escasez, necesidades, aún así, en ese corazón precioso, simplemente Pablo, gratuitamente, entregando su propia vida, predicó y le evangelizó. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Imagínense. He despojado a otras iglesias. ¿Por qué motivo, Pablo? ¿Por qué deja a otras que hacen lo correcto por esta que hace lo incorrecto? Por eso. Porque hace lo incorrecto. Porque se ve que el sostenimiento a Pablo en el amor mediante la ofrenda ante el trabajo, ¿sí? Una iglesia que no sale a predicar, ¿sí? Que evangeliza en el sector, que crece ahí, que se sostiene. ¿Qué tienen que hacer? Ayudar a aquellos que salen y hacen que el reino crezca. Y eso estaban haciendo con Pablo.
si estaba evangelizando, si estaba haciendo el apóstol, que en la labor del apostolado, ¿sí? De cimentar iglesias, crecer, dejar líderes y ir a otra y así sucesivamente, una de las labores que tienen, y Pablo lo estaba haciendo, o sea, aquellas iglesias que estaban fundadas, entender cuál era el corazón de Pablo y la labor que tenía en Cristo Jesús, lo mínimo era apoyarles con oración y económicamente. Y si aquellas iglesias están más maduras y en su corazón está el fruto del Espíritu, porque recordemos la ofrenda que estaba recaudando para llevar a Jerusalén, que hasta este entonces aún no la lleva, ¿qué va a hacer? Ministrar a aquellos cabezones porfiados que aún no pueden entender y que tiene que estar corrigiéndole, que se entristece su corazón, que aun cuando cimentó a Jesucristo, siguen ahí, testarudos, porfiados, afanados, divididos. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Pablo, ¿por qué está haciendo? ¿Para humillarlo? ¿Para avergonzarlo? Ciertamente para avergonzarlo. Para que se den cuenta de la responsabilidad que había en él. Pablo está haciéndolo. Hermanos, el título es ese. Pablo defiende su ministerio. Y es que estos capítulos, estos versículos, que si bien en el original no tienen capítulo ni versículo, pero esta estrofa, esta porción de esta carta de Pablo enviada a Corinto, en esta aparente tercera carta, ¿sí? A pesar de que segunda de Corinto le he ministrado que hubo una primera que no fue primera porque la primera debería ser segunda, en esta tercera carta que es segunda de Corinto, espero no haber complicado sus cabecitas, quédense con que es segunda de Corintios, simplemente utiliza estos párrafos, esta estrofa, esta porción ante la labor que él hacía, ¿sí? La defensa de su ministerio, del trabajo que él hacía. Mi hermano Marcelo dice, ir por la perniquebrada. Amén. Ir por la perniquebrada, buen término. Claro, lo que dije el otro día, ¿sí? Que el pastor lo que hace es cuando su oveja se le va arrancando, y hay que ver a su patita. ¿Para qué? ¿Para que no se arranque más, hermano? ¿Cuántas ovejitas con pierna quebrada hay por ahí? Digo yo. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Por lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de cero gravoso. Pablo está aquí mostrando, está hablando superficialmente de ciertas situaciones con relación a lo económico y el mantenimiento de su vida y de su ministerio, hermanos. Que no es su vida y su ministerio. Es el siervo de Cristo trabajando para Cristo, para la gloria de Él. ¿Sí? ¿Era Pablo? Sí, era Pablo. Pero no era Pablo viviendo la vida de Pablo, manejando el auto de Pablo, comprándose las casas de Pablo, ni teniendo los terrenos de Pablo, ni la oficina de Pablo con una buena librería, calefacción, ambientación, aire fresquito en verano. No, hermanos. Era cárceles, naufragio, latigazo, golpe, encarcelamiento. Y dice, y no quiero ser más gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Aquí está hablando de Tesalónica, Éfeso, está hablando de Corinto, etc. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. 12. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Si se van a gloriar, que sean semejantes a nosotros. Pablo está poniendo un parámetro, hermano. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Terminábamos en el 15.000 acá.
Es tremendo lo que dice aquí al final, ¿sí? Y es revelador para también tener nuestros ojos abiertos. Y les he ministrado, nosotros tenemos la facultad y la responsabilidad de juzgar, hermanos. Hermano Cris, ¿cómo debemos juzgar? Con el corazón de Dios. Pero también pesar los espíritus. Ese juzgar no es andar cortando cabeza a medio mundo y decir, usted es hijo de Satanás. No, hermanos, se lo he dicho un montón de veces. Pero estar conscientes, estar atentos. A mí de pronto, en lo personal, sinceramente, me cuesta. A ustedes a todos les digo mis hermanos, ¿sí? Muchos han dado testimonio y he sentido en mi corazón de que es así. Les agradezco sus cariños, les agradezco sus manifestaciones de apoyo, les agradezco por estar constantemente en los estudios, en el tiempo de oración. Gracias, hermanos. ¿Sí? Hay frutos que uno comienza a ver y hay testimonio que Dios nos da. Que de pronto uno calle algunas cosas, que de pronto uno ve algunas cosas y tenga que tener madurez, sabiduría al manejarla, en aquellos que a lo mejor direccionan, lideran, guían una congregación, está bien. Pero eso no significa que Dios nos dé testimonio. Y uno tiene que pesar y ver los espíritus. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Le he ministrado y le he dicho esto antes y se lo seguiré ministrando, hermanos. Las iglesias, las congregaciones, mi hermano Jack, bienvenido en TikTok, no están llenas de cristianos, hermanos. No piense eso. Hay naturales, vale decir, mundanos, carnales, que están en proceso de ser cristianos, probablemente. Por tanto, va a haber en ellos malos ejemplos, va a haber en ellos situaciones X, ¿hasta cuándo? Hasta cuando crean en Jesucristo y hay una obra en ellos transformadora a tal punto que dejen toda la carne, dejen todo lo que saben que es incorrecto delante de Dios y comiencen a vivir en el Espíritu. ¿Sí? Para salvación, no, hermano, no, yo no estoy hablando de salvación. Si estoy hablando del proceso de un cristiano, de aquellos que están saliendo de la carne y van madurando y van en ese proceso. La parábola dice que nuestro crecimiento es al 30, al 60 y al 100. No todos cambian así. No todos, hermanos. No todos. Por lo tanto, si usted lleva un año en la congregación, una iglesia, donde usted sea, que se esté congregando, esté yendo, 5 meses, 3 años, hermano, espero que no sea el mismo de hace un año, de hace 5 años. Pero si aún así tiene alguna debilidad, algún vicio, de pronto hay gente que fuma y le cuesta, eso, hermano, no somos quienes para decir, no, es que usted tiene que dejar de fumar, hermano, eso es legalismo. Sí, el legalismo nace en el corazón religioso del hombre. Eso no es correcto. Si como cristianos juzgamos a aquel hermano que está en esa condición, ¿por qué no le decimos, hermano, sabe qué? Vamos a ayunar por usted. Vamos a orar al Señor para que Dios quite ese vicio que tiene, la drogadicción o cualquier situación. Esa es la responsabilidad. Ese es el corazón empático. Entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros para que nosotros hagamos por ello. ¿Sí? Entonces hay un proceso en cada cristiano. La salvación es en Cristo Jesús. No hay nada que tú hagas o dejes de hacer para ser salvo. Es en Cristo, es en el creer en Él. Pero cuando creemos en Cristo Jesús y lo hacemos nuestro Señor, significa que vivimos bajo su dirección y nos esforzamos a diario, hermano. Esto no es ya soy salvo, listo, calvinismo. Salvo siempre salvo y aquí yo lo que haga, seguiré siempre salvo. No, hermano, eso es pisotear la gracia de Cristo. Y eso no es correcto. Por otro lado, tenemos a cristianos, hermanos, siervos, apasionados, con un fuego en su corazón, con que el deseo, su respirar es Cristo en la mañana y el acostar. Varones y siervas también, ejemplares, hermanos, ejemplares, con frutos preciosos. Hermano, ¿van a pecar o no van? No, la pregunta no es si van a pecar, si se van a equivocar o no. No, se van a equivocar, hermanos. Aún aquellos buenos elementos, aún aquellos buenos militantes en Cristo Jesús, se van a equivocar. La pregunta no es si es que lo van a hacer o no. La pregunta es cuándo. Pero cuando lo hagan, habrá una iglesia apoyándole, bendiciéndole y sosteniéndole por todo el servicio que han hecho en Cristo y en el cuerpo de Cristo. Porque, hermanos, todos vamos a cometer, todos nos vamos a fallar, pero tiene que haber amor en ello, ¿sí? Corrección, sí. Disciplina, sí, pero amor.
pero son buenos elementos. Sí, hay personas que son excelentes elementos, maravillosos siervos en Cristo Jesús, porque Dios los ha capacitado. Pero también hay brujos, también hay brujas en las iglesias. Recordemos que Satanás, Jehová lo reprenda, fue vencido en la cruz, pero él tiene este tipo de personas, ministros, que se camuflan en la iglesia. Hermano, siendo brujos, siendo brujas, y actúan en las congregaciones para dividir el cuerpo de Cristo y destruir la iglesia de Cristo. Lo han hecho toda la vida. Tienen el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo viene operándose miles de años, cientos y cientos de años. Que no se haya encarnado, o sí, yo creo que a esta altura sí, en una persona y que se va a manifestar prontamente, que ya también estudiaremos ese tema, ¿va a ocurrir? Sí. Pero son personas que vienen a dividir la iglesia. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuándo esas personas tienen el espíritu del anticristo? Anticristo es contrario a todo lo que Cristo habla en su palabra, a todo lo que Dios nos manifiesta a través de su palabra. Porque andan con chisme, andan con cagüín, andan seduciendo. Hermano, libertad a la carne absoluta. Entonces uno tiene que saber cuándo detener a un hermano, una hermana y decirle, hermana, eso no es correcto lo que usted está hablando. Si usted va a hablar de tal persona, usted vaya y converse con ella. Esto es pecado, usted está pecando contra el Señor. Permítame que se lo diga, aunque usted se me moleste, pero no es correcto lo que usted está haciendo. Detener a Satanás, hermano. ¿Con qué? Con la palabra. Hermano, usted está pecando, llevando cautivos sus pensamientos en Cristo Jesús. Por otro lado, tenemos pseudos cristianos que creen ser cristianos y no son cristianos. Pero ellos creen que son cristianos, hermanos. Lo acabamos de ver. Donde ni siquiera son juiciosos con ellos mismos. Ni siquiera ellos son capaces de ver la palabra y decir, pero yo soy súper cagüinero, y aquí dice que el que anda con chisme está pecando. No son capaces, hermanos. Andan con cosas truchas y mintiendo, hermanos, de una manera descarada, por lograr cualquier tipo de situación. Todo lo que esté por delante y que quieran alcanzar y mienten, hermanos. Y la palabra dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos y mienten y la leen y es como si fuese para otros, pero para ellos no. Entonces son personas que se creen cristianas, que en algún momento levantaron la mano y lloraron y lloraron. Y porque dicen que son hijos de Dios, son hijos de Dios. No, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, las congregaciones no están llenas de cristianos. Y uno tiene que tener precaución, hermano. ¿A quién abrimos nuestro corazón? ¿A quién abrimos nuestra casa? Precaución a ello. ¿Sí? Uno tiene que pesar los espíritus, dice la palabra. Nos enseña. Entonces tengan precaución. Y Pablo nos enseña de esto. De que además hoy día, quienes tienen una buena verborrea, una capacidad de entregar un mensaje, pesemos los estudios, pesemos los mensajes, pesemos lo que se predica. Aún lo que yo digo, hermanos, se los pido por favor. Biblia, y siempre les digo lo mismo. Biblia en mano, libreta de nota, lápiz al lado, y estudiemos y pesemos lo que el hermano Cris está diciendo. ¿Sí? Vayamos leyendo juntos la palabra. Para aquellos que están viendo en TikTok, para aquellos que están viendo en Instagram, en YouTube o en las diferentes plataformas, o aquellos que lo vean en diferido, en YouTube, en podcast, Apple Podcast, Spotify. Hermanos, cuando estudien nuevamente los estudios bíblicos que subo en diferido a las plataformas, su palabra al lado. ¿Sí? Su palabra. Siempre. En una congregación, lo mismo. Porque puede que el varón esté equivocado. Y eso no significa que a lo mejor, está pecando, es un hereje. No. Porque hay doctrinas que son secundarias, que no son necesariamente signos de decir esto es una secta. ¿Sí? No así como otros que son tremendamente salvajes, en los que dicen, por ejemplo, que sectas, hermano, que Cristo no es nuestro Dios, que Cristo solamente es el Hijo de Dios, que no hay tal Trinidad, qué sé yo, que el Espíritu Santo solo es una fuerza, es una forma en cómo Dios actúa, no es una persona, cuando la palabra se le atribuye caracteres, características, atributos de una persona, un solo Dios. Entonces, esos fundamentos, hermanos, tienen que estar claros. Pero fundamentos o doctrinas como, por ejemplo,
el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, el bautismo de infante, arrianismo puro y semi, hermano Jonathan, amén. Son doctrinas que puede creer, puede no creer. Eso no nos quita que seamos hijos del mismo Padre, eso no quita que seamos un cuerpo en Cristo, pero hay quienes vienen con aberraciones, como por ejemplo decir que el Espíritu Santo es la diosa madre. Hermano, ese tipo, quien sea, a todas esas personas, falsos apóstoles, ministros de Satanás, Jehová los reprenda, por ningún motivo, hermanos. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice el capítulo 11, versículo 13, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como evangelistas, como ciertos maestros, predicadores, teólogos, profetas, hermanos, y todos esos títulos que nos engrandecen y nos hacen sentir tan elocuentes y maravillosos. Porque además, si no tienes el título de profeta, apóstol, no soy nada. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Último versículo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Se disfrazan, cuyo fin será conforme a sus obras. Vendrá el juicio para ellos. Dios quiera que sus corazones sean quebrantados, que su vida sea quebrantada y se arrepientan y alcancen misericordia y se aparten de la justicia, del juicio de Dios en Cristo Jesús y salven sus vidas. Dios quiera que sea así, hermanos. ¿Sí? Porque vendrá el juicio, hermanos, sobre aquellos que han rechazado a Cristo y que han caminado lejos del camino de rectitud y angosto. Un camino de justicia que Cristo Jesús lo fundamentó a través de su palabra, a través de su ordenanza, a través de su mandato. Y no hay más. Y no hay más. Así que, iglesia amada, tener precaución porque hay quienes por ahí se creen que son, pero realmente no son. Cuidado, a quienes escuchamos y a quienes prestamos oído a través de las redes sociales, tengamos hambre de la sana doctrina, de lo que es la verdadera palabra del Señor, hermanos. Doy gracias al Señor que ha puesto en mí este ministerio, este don y la motivación, el deseo de compartir con mis hermanos lo que simplemente Dios me ministra a través de su palabra, que esto es solamente palabra del Señor, es sana doctrina, hermanos. Recuerden que lo que vieron es solo un extracto y este tema lo dejaré en 2 videos. Este es uno y el próximo, que es la continuación del capítulo 11, el día de mañana probablemente. Hago en vivos a diario, hermanos, a través de todas las plataformas. YouTube, estoy en TikTok, estoy en Instagram, pero principalmente mi plataforma inicial es Facebook, que es donde cambio la pantalla, coloco la lectura de la palabra y todo eso bonito que ustedes ven en los estudios bíblicos en esta plataforma, tanto en YouTube como en las plataformas de podcast. Así que son cordialmente invitados. 21:30 prácticamente todos los días, a excepción del sábado. Que tengan un bonito día, que Dios les guarde. Hasta pronto. Bendiciones. Chao, chao.